días, hoy les voy a presentar lo que es mi tarea número 8 y examen final de matemáticas. Les voy a explicar lo que es una función exponencial y una función logarítmica. Una función exponencial es una función de la forma f de x es igual a elevado a x. Como podemos ver aquí, x sería nuestra variable independiente y a sería nuestra base. Las características de esta función son que el dominio de esta función exponencial es r, que serían los números reales. Su recorrido es de 0 al infinito positivo y estas funciones son continuas. Si a está elevado a la 0, esto nos da como resultado 1. Que significa que la función siempre pasará por el punto 0,1. Como a elevado a la 1 es igual a, la función va a pasar siempre por el punto 1,0. Si si a es mayor que 1, esto significa que la función va a ser creciente. Y si a está entre 0 y 1, entonces esto significa que la función va a ser decreciente. Estas funciones siempre son cóncavas y el eje en x es una asíntota horizontal. Acá podemos ver las dos gráficas en donde nos muestra los dos tipos de funciones exponenciales. Como ya habíamos dicho que si a es mayor a 1, esta función va a ser creciente. ¿Eso qué significa? Que va a ir aumentando. Y si a está entre 0 y 1, entonces la función va a ser decreciente. O sea que va a ir disminuyendo. Como ya habíamos dicho, el eje en x es una asíntota horizontal, ya que como vemos acá, la curva nunca llega a tocar el eje en x. Entonces siempre va a estar muy cerca del eje en x, pero nunca lo va a tocar. Por eso se le llama que es una asíntota horizontal. Otra característica de esta función es de que la base tiene que ser positiva, tiene que ser mayor a 0 y diferente a 1. Y ahora vamos a pasar con un ejercicio para poder aprender cómo poder graficar una función exponencial. Bueno, aquí ya tenemos nuestro ejercicio, que es y es igual a 3 elevado a la x. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña tabla donde vamos a poner el valor en x, el valor de y el valor de los pares ordenados de x y y. Bueno, como ya sabemos, a x se le puede dar cualquier valor. Entonces lo que yo voy a hacer es de que le daré el valor de -2, -1, 0, 1 y 2. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a encontrar el valor de y. ¿Y cómo se hace esto? Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro número base, que sería este de acá, el número 3. Vamos a colocar el 3. Y como ya sustituimos el valor de x acá, que sería -2, entonces ya no tendríamos que poner 3 elevado a la x, sino lo que vamos a colocar ahora es 3 elevado a la -2. Pero ese es un exponente negativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hay una propiedad que se llama la propiedad del exponente negativo, la cual es así, que dice que si a está elevado a la -m es igual a 1 dividido a la m positivo. Entonces, esta es la propiedad que vamos a utilizar para aplicarla para encontrar el valor de y. Entonces,
ya sabemos lo que nos dice nuestra propiedad y entonces vamos a colocar 1 dividido entre 3 al cuadrado, que esto nos daría como resultado un noveno. Y eso dividido nos da 0.11. Y ya tendríamos nuestro primer valor en y. Ahora vamos a pasar a colocar nuestro par ordenado. Ahora que ya sabemos el valor de x, que es menos 2, pues lo colocamos acá. El valor de y, que es lo que acabamos de sacar, que sería 0.11, lo colocamos por acá. Y este sería nuestro primer par ordenado. Vamos a hacer el segundo. Colocamos nuestro número base, que es 3. Cambiamos la x por el menos 1, porque es el valor de x. 1 dividido dentro de 3, porque ya sabemos nuestra propiedad del exponente negativo elevado a la 1. Que esto nos daría 1/3, que dividido nos da 0.33. Y nuestro par ordenado quedaría de la siguiente forma. Menos 1,0.33. Y así iríamos haciendo los demás pares ordenados. Bueno, acá ya tenemos todos los pares ordenados y como ya sabíamos, una de las características de la función exponencial es de que si un número está elevado a la 0, esto nos va a dar como resultado 1. Ya luego las demás son potencias pues comunes, las que siempre hemos realizado, y de este lado quedarían nuestros pares ordenados. Ahora vamos a pasar a graficarlo. Bueno, acá ya tengo mi plano cartesiano y vamos a empezar a pues graficar lo que es la función exponencial. Primero coloqué por acá los pares ordenados y vamos a empezar con el primer par, que sería menos 2,0.11. Entonces ese primer par lo estaría colocando más o menos por acá, sin tocar el eje de x. Luego el siguiente es menos 1,0.3, que lo colocaría un poquito más por acá arriba. El siguiente sería 0,1, que es justo en este lugar. El otro sería 1,3, nos ubicamos aquí en el 1, nos vamos al 3. El siguiente par sería 2,9. Este de acá es el 2, nos vamos hasta el 9, que es aquí arriba. Y ya tendríamos ubicados nuestros puntos. Ahora lo que haremos es dibujar nuestro arco. Y así es como nos quedaría nuestra gráfica. Espero que les haya quedado un poco más claro cómo pues se resuelve una función exponencial y cómo se grafica en el plano cartesiano. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es una función logarítmica. Una función logarítmica es de la siguiente forma. F de x es igual a logaritmo de x con base a a. Bueno, una de sus características es de que la base de a tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1. Y el valor de x debe de ser mayor a 0. Bueno, esta función logarítmica es la función inversa de la función exponencial, que fue la que vimos anteriormente. Entonces, vamos aquí tengo un ejemplo y les voy a explicar un poco sobre cómo se tiene que resolver una función logarítmica. Los dos pasos que debemos de seguir es de que primero tenemos que despejar a x y luego tenemos que cambiar las variables. Ven,
Entonces, pues primero aquí tenemos nuestra función que sería y es igual a logaritmo de x con base a, que pues inverso sería el logaritmo de x con base a es igual a y. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Pues lo primero que debemos hacer, como ya habíamos dicho, es despejar la x. Entonces, vamos a tomar la x que está de este lado, la vamos a colocar en el lado inverso y la letra que teníamos del otro lado, que sería la y, va a ser nuestro exponente para a. Bueno, ya tenemos esto de acá. Ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta. O sea, que y quedará en el lugar de x y x quedará en el lugar de y. Por último, ya como para tener una respuesta más concreta, lo que vamos a hacer es de que lo escribiremos de la siguiente forma. Función inversa de x es igual a elevado a la x. Bueno, acá ya tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos a resolver esta función logarítmica. Tenemos a logaritmo de x con base a 2 es igual a 5. Vamos a aplicar los dos primeros pasos que debemos de realizar, que sería despejar a la x. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero vamos a tomar esta x, la pondremos acá, y vamos a cambiar las variables. O sea, vamos a tomar este 2 y este 5. El 2 lo que va a hacer es de que se va a volver nuestro número base. Entonces sería 2 y el exponente será este número 5. Entonces sería 2 elevado a la quinta. Y acá ya nos queda una potencia común, como ya hemos las que hemos resuelto, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a operar, que sería x es igual a 2 elevado a la quinta, sería igual a 32. Y así tendríamos resuelto nuestro primer ejemplo. Bueno, acá tenemos como una pequeña fórmula que nos va a ayudar a poder resolver mejor nuestras funciones logarítmicas. Entonces, nos dice que es un logaritmo de a la m con base a a, que es igual a m. Bueno, acá puse un pequeño ejemplo que es logaritmo de a la m con base a es igual a c. Lo primero que debemos de hacer es de ver si nuestras variables bases son iguales. Por ejemplo, acá estas dos a son iguales. Si por ejemplo, no sé, en lugar de a aquí hubiera una b, ahí ya no se podría aplicar esta fórmula. Entonces, lo que debemos de ver es de que si las dos variables son iguales. Luego, lo que vamos a pasar a hacer es a despejar los exponentes. Que pues, como ya sabemos acá, pues a la m es igual a elevado a la c. Entonces, ¿qué nos dice esto? De que si las dos variables son iguales, entonces su exponente será igual. Es como decir que a es igual a la m es igual a la c, como a la c es igual a la m. Bueno, ahora vamos a seguir con el ejercicio o el ejemplo para poder graficarlo en el plano cartesiano. Tenemos nuestra función y es igual a logaritmo de x con base en 2. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer una tablita como la anterior, donde va a ir el valor de x, el valor de y el valor de x, el par ordenado de x y y. Bueno, lo primero que vamos a ver es de que el valor de x, su número base, será el 2. ¿Y por qué 2?
porque es nuestra base de nuestra función. Entonces, colocaremos el 2 por acá. Bueno, ya luego de poner el valor de x, lo que vamos a hacer es de que vamos a colocarle sus exponentes. Pero sus exponentes tienen que ser potencias de 2. Entonces le pondré menos 2, menos 1. Perdón, aquí es 2. Aquí 0, 1 y 2 positivo. Bien. Ahora vamos a pasar a encontrar el valor en y. Y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar justamente todo lo que tenemos acá, pero sustituyendo el valor de x, que ahora, como ya sabemos que su valor es 2 elevado a la menos 2, entonces en lugar de poner x, vamos a poner 2 elevado a la menos 2. Nos quedaría de la siguiente forma: logaritmo de 2 elevado a la menos 2 con base a 2 es igual a menos 2. ¿Y por qué menos 2? Porque, como ya habíamos explicado antes con la fórmula anterior, cuando se tiene el mismo número base, entonces su exponente va a ser el mismo, que aquí sería el menos 2. Hacemos lo mismo con el siguiente número, que sería logaritmo de 2 elevado a la menos 1 en base a 2, que esto sería igual a menos 1. Continuamos con logaritmo de 2 elevado a la 0 con base en 2, y esto nos dará 0. La siguiente sería logaritmo de 2 elevado a la 1 con base a 0, que esto nos dará 1, y logaritmo de 2 elevado al cuadrado en base a 2, que esto nos dará 2. Ahora pasaremos a ordenarlos en pares ordenados para poder así ubicarlos en el plano cartesiano. Bueno, lo primero es el valor de x. Pero no podemos poner 2 elevado al menos 2. ¿Por qué? Porque pues es un exponente negativo. Entonces utilizaremos de nuevo la propiedad del exponente negativo para poder averiguar el valor de x. Que entonces haré solo una, ya que pues es algo más fácil. Que nos quedaría 2. Lo haré de otro color. 2 elevado a la menos 2 es igual a 1 dividido 2 al cuadrado, que esto nos dará 1/4. Esta vez, en lugar de pasarlo a un decimal, lo que vamos a hacer es de que vamos a dejar la fracción tal y como está. Entonces nos quedaría 1/4, coma, el valor de y, que sería menos 2. Y ya tendríamos nuestro primer par ordenado. Bueno, ya acá ya tendría pues todos los pares ordenados de este lado, y me quedaría 1/4, menos 2, 1/2, menos 1, 1,0, 2,1 y 4,2. Y ahora lo que vamos a hacer es poder trazar nuestro plano cartesiano para ubicar los pares ordenados en la gráfica. Bueno, por acá ya tengo lo que es el plano cartesiano y los puntos ordenados de este lado, y lo que vamos a pasar a hacer es colocar los puntos y poder trazar nuestra curva. Entonces, tenemos nuestro primer par ordenado, que vamos a comenzar con los números enteros primero para que sea un poco más fácil. Entonces tenemos 1,0, nuestro primer puntito iría acá. 2,1, aquí está el 2, subimos acá al 1
Luego tenemos al 4,2, que sería como por acá. Y ya luego les pasaré a trazar la curva.